Gracias, presidenta. Bueno, primero, la verdad que vale la pena reconocer el esfuerzo que ha hecho tanto el gobierno, encabezado por el ministro, como también los parlamentarios que participan de la Comisión de Hacienda del Senado. Porque efectivamente, como aquí han dicho distintos colegas, este es un tema muy complejo, diría yo, de los más complejos. Me imagino que hasta para los tributaristas les resulta difícil entender este tipo de proyectos que aborda tantos ámbitos del sistema tributario. En segundo lugar, habiendo señalado eso, también unas palabras sobre el procedimiento. Algunos parlamentarios han sido críticos del procedimiento utilizado, yo también me sumo a eso. Creo que es importante que en temas como estos, que son temas país relevantes, que despiertan interés en la opinión pública, podamos generar procesos de debate y discusión de cara a la ciudadanía. Por lo tanto, espero que este tipo de procedimiento y forma de construir consensos, acuerdos, no se repita en el futuro. El senador Alaman se ríe por su intermedio porque él se soba las manos, dice, por el acuerdo en educación. Porque es verdad que es llamativo que hoy día se vota en la reforma educacional uno de los proyectos, ¿no es cierto?, el proyecto de la inclusión. Y este proyecto es increíble que los periodistas todos llaman, ¿cómo se va a votar si todavía no hay acuerdo? Y la verdad, el senador Alaman está más informado que el ministro Izaguirre, ¿no? Pero, por su intermedio, presidenta. Pero en todo caso, más allá de lo que plantee mi amigo el senador Alaman, yo siento que hay un punto que es bueno ponerlo sobre la mesa hoy día. Porque se empieza a generar como un lugar común de que el acuerdo político per se es algo tremendamente positivo. O sea, de alguna manera transformamos un procedimiento, un mecanismo, en un gran objetivo. Yo siento que no hay nadie en esta sala que pueda pensar que construir acuerdos, dialogar, debatir, tratar de acercar posiciones, muchas veces, como bien decía un ex senador, hay que dejarse convencer cuando las ideas del otro son mejores y también saber convencer si uno tiene una cierta convicción. De eso trata la política. Pero también los países avanzan cuando se provocan cambios, muchas veces cambios profundos, estructurales, en el ejercicio democrático de las mayorías. Porque ¿qué sentido tiene entonces realizar elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, si finalmente las ideas del gobierno no son las ideas que al final del día se imponen? Alguien dirá, son malas ideas. Yo podría decir, son buenas ideas en un país en donde lamentablemente tenemos ciertos poderes llamados fácticos que existen y que generan opinión, porque se creó un estado anímico. Cuando se planteó la reforma tributaria, la campaña que se hizo fue, yo no quiero hablar más de campaña del terror porque se habla del terror, pero quisiera más bien graficarlo. Todos los días, si uno analiza la prensa escrita, aparecía alguna nueva noticia respecto de eventuales impactos que tendría la reforma tributaria en relación a la vida de las personas. Iba a disminuir el empleo porque afectaba a la inversión y el crecimiento económico, iba a afectar al ahorro, por cierto, iba a afectar a las pymes y a la clase media, iba a afectar a la gente más humilde, decían. Ustedes saben que la gente más humilde no paga impuesto a la renta en este país. Casi el 90% de los chilenos y chilenas están exentos de impuesto a la renta, pero sin embargo la campaña decía, usted se va a ver afectado, va a subir el pan, van a subir los elementos esenciales. En alguna entrevista dije, falta poco para que se diga que la reforma tributaria provoca hipertensión o provoca diabetes. Entonces se generó un estado anímico y eso es la desaceleración. Y efectivamente, senadores, incluso leí varias entrevistas de colegas que hablan de que la desaceleración económica facilitó y posibilitó y a lo mejor promovió un cierto entendimiento. Pero eso también, quiero señalarlo, tiene que ver con la creación de un estado anímico, como el estado anímico que pretende imponer la encuesta CEP hoy día en Chile. La venganza de Harald Beyer, como dicen por ahí. Hace una encuesta con preguntas direccionadas que tienen la respuesta al lado, ¿no? Es como cuando los niños se le están aprendiendo a leer,
tú le pones de manera muy tenue las letras de una palabra, una frase, y él tiene que simplemente remarcarla. Y claro, y al día siguiente hace una entrevista en un medio de comunicación diciendo, mira, Chile cambió, parece ser que hoy día está a favor del lucro y el negocio de la educación, Chile está a favor de que se discrimine a la gente en la educación, en fin, todo en contra de lo que la presidenta Bachelet y este gobierno y la nueva mayoría está planteando. O sea, ¿qué quiero decir? Insisto, no hay que caer en la trampa de pensar que necesariamente los acuerdos siempre son buenos. Yo quiero destacar ciertos aspectos positivos y por lo que voy a votar a favor, porque efectivamente este proyecto, y así lo ha dicho el ministro de Hacienda, va a recaudar 8.300 millones de dólares, un 3%, algo más del Producto Interno Bruto. Necesitamos esos recursos de manera urgente, no solo para educación, por cierto. Ahí hay otra contradicción de la derecha. La derecha plantea reparos a subir los impuestos. De hecho, la derecha votaba en contra de esta reforma tributaria. No estaba de acuerdo que los más ricos pagaran más impuestos. Y sin embargo, la misma derecha dice, ¿por qué en la reforma educacional no le ponemos a cada alumno, a cada escuela, 84.300, que el tope del copago, financiamos a 3,5 millones de alumnos? Así de repente hemos escuchado a algunos parlamentarios de la oposición y con eso resolvemos el problema, pero esos son 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo gastamos solo en aquello 6.000 millones de dólares si tenemos además que avanzar en educación preparatoria, en gratuidad en la educación superior y además tenemos una crisis tremenda en el ámbito de la salud pública con una brecha muy grande en recursos físicos y en recursos humanos? Entonces, es contradictorio no querer aumentar los impuestos y querer desarrollar políticas sociales que son intensivas en gastos, justamente como salud y las políticas en el ámbito de la educación. Este proyecto también, creo que es importante señalarlo, va a posibilitar que el Servicio de Impuestos Internos tenga herramientas para combatir la elusión. Pero a mí me llama la atención que aquí cuando se dice aquí el peso de la prueba tiene que haber respecto del Servicio de Impuestos Internos y no el contribuyente, ¿cómo es posible que haya un manto de duda respecto al pobre contribuyente? El pobre contribuyente, quiero decir, ha generado también que en Chile haya sospecha, duda y que queramos fortalecer la función fiscalizadora de impuestos internos. Basta ver a un restaurante el sábado en la noche cuando te dicen, ¿no es cierto?, boleto o factura. Hay una cultura de la elusión y la evasión. O cuando de repente una persona dice, este vehículo, papá o quien sea, ¿no es cierto?, lo compró por la empresa con 2 puertas, o no han visto jamás eso, o se me ocurrió solamente ahí, o las inversiones de ex candidatos presidenciales en islas, ¿no es cierto?, paraísos tributarios. O sea, no nos sorprendamos que efectivamente tengamos que aumentar la fiscalización. Yo, como en honor al tiempo, respecto a las pequeñas y medianas empresas, siempre se dijo que iban a estar, ¿no es cierto?, tremendamente afectadas. La verdad que nunca fue así. Hoy día creo que se ha llegado a un buen acuerdo respecto de la renta presunta. En el siglo XXI pienso yo que no hay muchas razones para que sigamos teniendo renta presunta. Creo que me parece razonable la ampliación de los montos para poder incluir en el beneficio del 14 TER, ¿no es cierto?, hasta 50.000 UF. También se ha valorado suficientemente en esta sala la prórroga de 2 meses para pagar el IVA. Sabemos lo difícil que es acceder al financiamiento para las pymes y esto le da más liquidez. Así que buenas noticias para las pymes. No era como lo planteaba la derecha, que esta reforma iba a afectar a las pymes. De hecho, decían que afectaba a las pymes porque terminamos con el FUT y resulta que el 95% de las empresas no tienen FUT. También es contradictorio lo que planteaba, ¿no es cierto?, la oposición. Respecto a los impuestos correctivos, yo siempre he dicho y creo que es muy importante entender que los impuestos no solo son herramientas para recaudar, por cierto, es un objetivo, pero también pueden transformarse bien utilizadas en herramientas sanitarias de desarrollo de políticas públicas. Yo lamento mucho el retroceso que tuvimos respecto al tema del alcohol. Lamentablemente, uno siempre escucha también discursos contradictorios, cuando hay accidentes de tránsito, muertes por alcohol, violencia, cirrosis, en fin, todo lo que conocemos, todo el mundo dice, ¿y por qué no desarrollamos políticas públicas para combatir el consumo de alcohol? Especialmente en menores. Pero resulta que ustedes saben cuál es el elemento aislado que reduce mayormente el consumo de alcohol, especialmente en menores, la variable precio. Y hoy día lamentablemente retrocedimos. En el tabaco cambiamos el esquema tributario, creo que un avance. Vamos a incentivar a que las tabacaleras vendan menos tabaco a mayor precio, lo cual es bueno porque establece una barrera de entrada. Tengo a mí una seria duda en relación a las utilidades que no se retiran y son utilidades en donde impuestos diferidos en la práctica que se van a reinvertir. Planteamos en un comienzo que esos recursos se
invirtieran en esa misma empresa, después en el mismo país, y hoy día se pueden invertir en cualquier parte. Más allá de que efectivamente Impuesto Interno tendrá que hacer un seguimiento y fiscalizar que esos recursos se inviertan efectivamente en el extranjero, creo que va a ser muy difícil y me parece que fue un profundo error dejarlo tal cual está. Comparto las mismas aprensiones que planteó el senador Monte en su minuto, no voy a volver a ello en relación al tema del suelo y de la vivienda. Lamentablemente acá hay mucha gente que cree que con 3.000 UF, 4.000 UF, uno es de clase media. O sea, yo no sé en qué mundo vivimos, pero en un país como el nuestro, donde el ingreso promedio salarial, el salario promedio son 570, 600 lucas, si alguien se compra una vivienda de 100 millones, ¿no es cierto? La verdad que no me parece que sea de clase media. Lo mismo con la renta capital a la venta de una vivienda. Sobre 9.000 UF de ganancia, o sea, sobre 180 millones de pesos. No sé si es clase media. Finalmente termino diciendo que, más allá de distintas consideraciones, voy a apoyar este proyecto porque es un avance sustantivo en todas las materias que he planteado. Gracias, presidente.